We greet all the people watching us live. I'm very glad to be here. I'm really happy. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algo I want to share something with you que he titulado that has a title. La Iglesia expresa a Cristo. The Church Express Christ. Es muy importante It's very important saber a dónde vamos to know where are we going y cuál es la misión, and what's the mission. porque en el tiempo actual Because in these times, hay un fenómeno en la iglesia. there's a phenomenon at church. La iglesia se ha vuelto hacia sí misma. The church has become to itself. Es decir, todo tiene que ver con la iglesia. Everything is about the church. Que Dios haga los milagros That aquí, God does the miracles in here. que Dios supla las That necesidades, God supplies all the needs. que Dios se mueva con That poder. God moves with power. Pero tenemos que ver en la Biblia But we have to notice that in the la Bible, razón de todo the eso. reason of all this, Y nunca el centro era la iglesia. and not only the center that it's the El centro church, es Cristo the center is y Christ, siempre lo será. and it always be. Y es el propósito de Él. And that's the purpose, that's His purpose. Él es el que ha querido He wanted that que way, nosotros that us le sirvamos to serve Him y hagamos algo en su and to reino. make something in His Eso es kingdom. maravilloso, That's something marvelous. porque Él podía hacer lo que Él quisiera. Because He was able to do whatever He wants. Y en cierta medida And in a certain way, se ha sujetado a nuestra humanidad. He has obeyed to His humanity. Pero Él quiere lanzarnos más allá But He wants to give us more y que cumplamos ese propósito. and to fulfill that purpose. Yo platicaba con un pastor I was talking to a ahí en pastor Toluca at Toluca. y en un momento le pregunté, ¿y cuántos And I asked gente him, se reúnen contigo? How many congregants you have in here? Y me dijo, tengo 1000 personas. And he answered, I have 1,000 persons in Le here. dije, qué bueno. That's great. Y entonces me dijo, pero And he todos answered vienen me, de diferentes iglesias. But there comes from different churches. Y eso ya no es tan bueno. And that's not good at all. ¿Me entiendes? Porque son los mismos But they are the same. que un día están aquí, That ones are here otro día están allá. and another they are another Son como church. turistas. They are moving. Andan dando vueltas por todos lados. They are in one church and in another. Pero eso no afecta al reino. But that doesn't affect the kingdom. Eso no es establecer el reino. That's not to establish the kingdom. Porque es el mismo número de personas Because it's the same amount of persons que ahora están aquí that now are y in luego here están en otro lado. and another day are in another church. Entonces esos 1000 estaban en So diferentes those iglesias. 1,000 were in different churches. ¿Cómo afecta eso al reino? How is this affecting the kingdom? Si son los mismos nada más If they are cambiados de the lugar. same, but in some other church. Por eso quiero que veamos Efesios 1, 15 al 23. Please join me to Ephesians Y ahí vamos a encontrar algunas cosas importantes. 1 verse 15 to 23. Ya. La primera cosa, The la first thing, sabiduría y la revelación. wisdom and revelation. ¿Qué es lo que Dios pretende con eso? What was God pretending with this? Sabiduría y revelación. Wisdom and revelation. Voy a leerles aquí del 15 al 16, 17 me parece. Yo tengo aquí la versión de la traducción del lenguaje actual. Y dice así, 15, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios nuestro, Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Y también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Así que tenemos este pasaje So we read this verse que nos habla de la importancia that talked about the importance de ser sabios. of being wise.
Pero uno puede ser sabio, But you can be wise digamos como Salomón. as Solomon. Salomón era un hombre muy sabio, Solomon was a very wise person. pero eso no representaba gran But cosa en that cuanto a didn't Dios. represented a lot about God. Servía su sabiduría, His wisdom was useful. pero en cuanto a Dios, But talking about God, a él le faltaba, he was lacking. por lo que Pablo estaba orando. So Paul began to pray. Él dijo que sean sabios So he prayed to be wisdom, para entender a to Dios. understand where, No para saber muchas cosas, not to know a lot of things, no para resolver muchos not to problemas. solve a lot of problems. La verdadera The sabiduría para truly nosotros wisdom for us es entender a is Dios. to understand God. Esa es la verdadera That's sabiduría. the true wisdom. Y esa es la here. sabiduría del And that's the Espíritu. wisdom of the Holy Spirit. Es lo que el Espíritu That's quiere what the Holy hacer Spirit wants to do en nuestras vidas. in our lives. Él es el que trae la He's the one who revelación brings the revelation. y Él quiere And mostrarnos He wants to show us quién es, who He is, cómo es how He is, y qué quiere Dios and what God wants de cada uno de nosotros. from you. Así que eso es importante. That's very important. Se supone que los efesios confiaban en Dios It was supposed that Ephesians trust in y God amaban a los and that hermanos. really loved human Es algo beings. que Pablo les reconoce. That's something that Paul recognized. Eso in es them. bueno. That's good. Había fe There was faith y había amor. and there was love. Así que esta So iglesia this church creía believed y amaba. and loved, Y eso es and importante. that was really important. Sin embargo, Pablo Although Paul ora por ellos para que tengan lo necesario pray for them to they have the necessary para cumplir su misión en to el mundo. fulfill his mission in this world, Porque no todo tenía que ver con ellos. because it wasn't all about them. Segunda de Tesalonicenses Second of Thessalonians 1:3 1:3 nos dice: said, Hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Ciertamente este es un propósito de Dios, this is a purpose of God. que la iglesia tenga esta That the church característica, has this characteristic, que tengan fe to have faith y que se amen. and to Y yo grow. creo que aquí ustedes lo cumplen And I think that you're ¿Le creen a fulfilling Dios? it. You love God y se aman. and you love each Y other. esa debe ser una And that característica must be a en characteristic toda la iglesia, of all churches. porque eso es lo que representa a Because that Cristo. is what represents Christ. Ahora, el Espíritu Now, Santo the quiere Holy estar en la Spirit iglesia. wants to be in church. Cada cristiano necesita Every Christian needs que el Espíritu Santo that le the dé esa Holy sabiduría Spirit gives that wisdom to para you, que así sepa so you know cómo es Dios, how is God, qué quiere Dios what God wants, y qué nos ha dado. and what has He given to us. Como dice 1 Corintios At 2, 1 Corinthians 13. 2:13 says, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Así que es muy importante hacer una so it's very diferencia important to make a difference entre la sabiduría Between meramente the- humana, between human wisdom. tiene su valor, It's very valuable, pero en el reino, but in a kingdom, en cuanto a Dios, according to God, carece de valor. it's not valuable at all. Dice que Dios sorprende a los sabios God can surprise the, en su the supuesta wise man sabiduría. in his supposedly wise. Y de hecho dice que en su sabiduría no le And in his conocieron. wise, they don't even know him. Así que esa no es la forma. So that's not the way. Es tener Is ese contacto to con have Dios. that Conocerle relationship de with God, verdad. to know Him. Uno puede saber una You can persona know. que pasa todos A los días person por can aquí. know that it's in here. Y a lo mejor se llama Pedro. Can know, and it can be Y called lo Peter, vemos. and we can see him. Y decimos, ahí va don Pedro. Oh, there goes Peter, Y todos los días pasa a la misma hora. and he walks at the same hour. Y todos los días cuando lo vemos, And when we look at him, decimos, ahí va don Pedro. we can say, there goes Peter. Ahora, Now, la cuestión es que muchas veces many times así es como conocemos a Dios. we know God that way. Es decir,
tenemos means una información, we have a certain information. pero para conocer a But to Dios know God se requiere una relación, requires a relationship. no saber acerca de Él. Not only know about Him. Si yo quisiera conocer a don Pedro, If I wanted to know tendría Peter, que salir una de esas mañanas I have to go o muchas mañanas one morning or many mornings y hablar con Él, ¿sí o no? and talk to Him. Y ahora sí saber And in that way, ¿Qué piensa don Pedro? What does Peter ¿Qué le gusta a don think? Pedro? What does he likes? qué quiere hacer don Pedro, What does Peter wants to do? cuáles son sus sueños, What are his dreams? qué le entristece. What makes him sad? Para eso se requiere una relación, But that requires a no relationship. simple ver qué pasa. Not only looking past. Con Dios es lo mismo. With God, it's the same. No es que sabemos acerca It's de Él, not about what we know about porque Him, eso es meramente información. because that's only information. Hay muchas cosas que dice la There are Biblia, ¿sí o many no? things that Bible says. Por ejemplo, For example, ¿Dios respeta nuestro albedrío? God respects our decisions. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Siempre respeta nuestro He albedrío? always respects our decisions. O sea, ¿nos tiene que pedir permiso? So he has to ask for permission. A ver, ¿qué pasó con Faraón? So what happened with Pharaoh? ¿Qué hizo Dios con él? What God made with him? ¿Respetó su albedrío? Did he respect his No. decision? No. ¿Se lo saltó? No. So do we know? Porque dijo, para esto te he For levantado. this, No para hacer una cosa buena, not to do a good thing, sino para oponerse al pueblo de Dios. but to go against the people of God. Así que Dios no le preguntó a Faraón si estaba So de God acuerdo, didn't ask to Pharaoh si le gustaba eso. if he liked it or Dios not. simplemente lo God tomó only acted, y dijo, yo te voy a usar en esto. and he said, I'm going to use you in this way. Más adelante hay un rey cuando están entrando a la tierra prometida, There's another king when they are entering into the el rey promised land. Sihón, y ese rey And this king también se opuso al pueblo. was opposite to Y Dios the le people dijo of a, God. a Josué, tú métete He y tú was pasa, against the people of God. pero yo voy a endurecer a Sihón But the para Lord que se said, oponga a ti. I'm going to be against you. Cuando yo empezaba a conocer a Dios, When I began to know God, esto me disgustó en gran I manera. didn't like this. I Porque really yo le didn't dije, like this because I said, Yo no te voy a seguir. I'm not going to follow you. ¿Qué tal si un día se te ocurre hacerme como a Faraón Imagine if you act y me with endureces like porque así Pharaoh, quieres tú? and you make me harder as Pharaoh. Y fue un conflicto fuerte en ese And momento. that's a real struggle between him and I. Ahora que Dios me ha estado enseñando más cosas, Now the Lord is teaching me después more de and more 40 things. años de After caminar con 40 Él, years walking with him. le dije, me las hubieras enseñado allá. After 40 years walking with him. ¿Por qué hasta ahora me las Now enseñas? why are you teaching me No, these es que things hasta right ahora now, God? entiendo. No, Ya now me I tardé understood. muchos años. Now I understood this. Y de repente vi And suddenly I was able to see que hay un momento that there is a moment en que Dios le habla al profeta when God talks to the y al prophet rey and the king y les dice que hablen al pueblo and said to talk to y the que les people digan este mensaje and de to say Dios. this message of God. Y cuando el profeta y And ese when the rey, prophet and that king, no me acuerdo si era Ezequías, I don't remember if it's pero Ezekiel, le dicen estas cosas al but pueblo, said these things to the people of God. el pueblo The people completamente se burló de Dios. mocked at God. Hicieron mofa de lo que estaban They oyendo. laughed at him. ¿Y sabes qué hizo Dios? And you know what God did? Podía haberlos destruido. He could have destroyed them. Pero dice algo muy importante. But it said something very, very important. Dice que él hizo It says that he made, que la tribu de Leví that the Solo tribe la of tribu de Laban, Leví only the tribe of Laban, sintieran en su feel corazón in their hearts amar esas palabras, to love that words, honrar a Dios honor God, y hacer eso que se les and to pedía. make what he asked. Así que quiero que veas So I want you to notice que si Dios no hace eso, that if God is not doing this, tendría que haber destruido a todos. he would have destroyed Así que él everyone. se brincó el libre albedrío So he didn't de take- toda una tribu. so he didn't respect that decision. En este caso, no para Of all that endurecerlos, tribe, in that case, not to destroy sino para them, ablandar su corazón. but to make his heart. Y eso fue lo que salvó a la nación, And that's what saved the nation. porque esta tribu obedeció. Because that tribe. Así que yo le dije, cuando quieras, deserved. Señor, So I said to the Lord, when tú you puedes want, brincarte mi libre albedrío, God, you cannot respect my decisions when you porque want. tú ves más allá Because you can see beyond de lo que uno ve. what we can see.
Así que por eso venimos a la So that's iglesia, we come to church. para recibir To revelación de receive Dios. revelation of God. Nos reunimos como iglesia We gather as church. para que todos, So we all, a través de considerar la palabra, through considering the word de of escuchar God, la palabra, of listening the word of God, podamos finalmente finally, escuchar al Espíritu can Santo listen to the Holy Spirit y recibir esa and to revelación receive that revelation de lo que Dios quiere que tú y of yo what sepamos, God wants us to know. que le conozcamos de To know verdad. Him, to truly know Him. Así que debemos de saber So we must know que no es lo que yo me imagino, that it's not about what I am imagining. sino que es lo que el That Espíritu it's Santo what the revela. what the Holy Spirit is revealing. Y por eso nos ha dado igual dones de revelación And that's why we have gifts of que revelation deben de fluir en la that iglesia. must flow at church. 1 Corintios 12:8 First of Corinthians, dice, pues a uno 12. le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Así que hay otros dones ahí, solo are quise other gifts. mencionar estos But I only wanted to mention this, para que veamos so we were able to que esa see es la intención de that Dios. that's what God wants in us. Pero toda esa But all revelación that revelation, es para que conozcamos a it's so Dios we're para able que to lo know God, entendamos so we can understand Him, y para que mantengamos and nuestra that we vida can keep our en lives línea con Él. in line with Him. No es tan according to importante Him. lo que hacemos, It's not important what we're doing, porque nosotros le damos mucha because importancia. we give a lot of importance. Y de hecho nuestros juicios no son And apropiados, actually, our judges are not appropriate, porque nosotros pensamos, because we can think, si hay unos por allá que tienen mucha gente, if there are some people over there that are a lot, algo bueno deben de estar haciendo. there must be doing something right. Y si vemos otros que And son if we muy see poquitos, another church with a few people, podemos pensar, pues we hay can falta think, visión there's lacking of o hay vision falta there. entendimiento. They are not understanding. Pero no es así. But it's not like that. Si eso fuera así, If that were like that, entonces nosotros in diríamos that case we would be able to say que Moisés era un hombre that exitoso Moses was a very successful man y Jeremías era un and fracasado. Jeremiah was not. Pero eso no es la verdad. But that's not the truth. Claro, Moisés sacó Of course, 1.600.000 personas de Egipto Moses took a lot of people from Egypt, y dirigió toda esa gente ahí and hasta la tierra prometida. he took that people to the promised land. Lo respetaban, He was respected. lo seguían. He was followed. Era una autoridad. He was truly an authority. A veces lo querían apedrear. Sometimes they want to kill him. Pero a Jeremías But Jeremiah, nadie le escuchaba. no one listened to him. Todos se burlaban de él. Everybody laughed at him. Dios le dijo, escribe este libro God said, write this book. y se lo vas a mandar a tu And you will siervo send Baruch, this book to your servant que se lo Baruch, lea al rey. to give to the king. Y fue Baruch con el And rey. Baruch went with the king. Y él leía una parte del And he rollo, read porque era a un rollo, part- ¿no? And he read a part Y of the leía una book. parte del rollo. And he gave him a part of the Y el rey of the tomaba book. esa parte And the king y la took that quemaba. part and burned it. Leía otra parte del rollo Read another y part el of rey the tomaba book. esa parte y And la the quemaba king took that part and hasta que burned quemó it, todo el rollo. until he burned Es decir, everything. no And it querían means escuchar They didn't want to listen lo que Dios what God estaba hablando a través was de talking Jeremías. to Jeremiah. No consideraban que Jeremías They fuera weren't un profeta de Dios. considering Jeremiah as a prophet Ellos tenían of God. profetas They had prophets que les decían cosas that- buenas para that ellos. they told him Eso good no te va a things. pasar. That's not Tú gonna vas a happen to vencer a you. tus Oh, you're enemigos. gonna defeat Tú vas your a hacer enemies. todo. You're gonna be able to Y do Jeremías decía, everything. no es cierto. And Jeremiah said, that's not Tú true. tienes que someterte You a have to Babilonia submit. para que vivas. So you were able Porque to si have no van a life. morir. If Porque not, si no, you're la gonna ciudad die. va a ser Because if not, incendiada. the city is gonna be burned. Entonces no les gustaba ese So mensaje. they didn't like that No message. pensaban que eso viniera de They Dios. didn't think that was ¿Ves? true. You know, No es correcto decir it's not correct que to Moisés say tenía that mucho Moses éxito was porque very tenía mucha successful gente. because he had Y Jeremías a lot no of tenía people. ningún And éxito Jeremiah wasn't porque nadie le successful seguía. because nobody followed ¿Sabes? him. You know, Para Dios, for God, esos dos hombres those two men eran importantes. were very important. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cada uno de ellos Because hizo each of them lo que made se le mandó. what they were told Uno to con do. muchos
someone with y many otro people con nadie. and the other one with no one. Así que es So importante that's very important conocer a Dios, to know God, saber qué to piensa know Él, what He's thinking. porque entonces caminaremos Because in that way you no will en be lo que able to nosotros walk, queremos, not what we in the sino way en we lo que Él want, quiere. but in the path that Falta He mucha wants. gente por conocer a Cristo, ¿sí o Many no? people need to know Christ. Estamos rodeados de mucha gente We're que no surrounded conoce a by many Cristo. people that doesn't know Christ. Pero ahora pues todo lo hacemos But en la now- iglesia. But now we are a church. Los congresos son en la iglesia. The congregations Las sanidades churches, son en la everything iglesia. now is happening Los at church. milagros son en la iglesia. Miracles are happening at church. Jesús no era así. Jesus wasn't like that. A Jesús le llegó esa mujer y Jesus, se that puso woman atrás came de to él him and standing y, behind her. luego le puso behind him. a limpiar los And pies then he began con to el clean his perfume feet ese tan with the caro. most ¿Y qué expensive dijeron los perfume. discípulos? And what the disciples said? No deberíamos de estar tirando ese No, dinero. don't waste that perfume. Es mucho Don't waste that dinero. money. That's a lot of money. Podíamos vender ese We perfume could sell that perfume y dárselo a los and give pobres. that money to the poor ones. Pura humanidad, ¿viste? All humanity. Con it says. disfraz de espiritualidad. All humans. Pero esa era with pura a humanidad. disguise ¿Sabes of qué dijo their Jesús? spirituality. Dijo, And you know what "Momento. God said? A moment. Esta mujer This está haciendo lady algo por mí. is making something for me. Ella ha entendido lo que She ninguno de ustedes understands what entiende. you haven't understood. Yo voy a morir I'm gonna y die. ella me está ungiendo. And she's anointing me. Ella sabe quién She soy yo. knows who I am. Ustedes no You saben, don't know, pero ella sí sabe. but she knows. Así que lo que ella estaba So haciendo what she was doing era ungirlo para was su muerte. anointing him from his ¿Y death. sabes qué les dijo And Jesús? you know what the Lord said to A them? los pobres los van a To the tener poor siempre. ones, you're gonna be- Y cuando always have ustedes poor quieran, ones. And when you want, Podrán hacerles bien, you can do good to them. pero yo ya me voy. But I'm going. Así que déjenla en I'm paz. leaving. So please leave me alone. ¿Vieron? Él estaba ocupado en qué? He was occupied in what? En anunciar el reino. In announcing the kingdom. ¿Cuál era su mensaje? What was his message? Arrepiéntanse, Repent. porque el reino de los cielos se ha Because the kingdom acercado. of heavens is approaching. Es el mismo mensaje de Juan el It's the Bautista. same message of John the Baptist. Es el mismo mensaje The de todos same los message apóstoles. of all the apostles. Es importante It's entender very estas important cosas, to understand these things. porque la iglesia tiene que Because the tomar su church lugar must take his place y hacer lo que le and corresponde. to do what it's meant to do. Así que es la voluntad de Dios So that's the will of God. traer luz a nuestro To bring entendimiento light to our de cada understanding uno de of nosotros each one of us. para que comprendamos, So we are able to understand. para que entendamos a So we Dios, are able to understand the Lord. para que entendamos la So we can esperanza que understand the tenemos hope that we have en Cristo. in Christ. ¿Quién es nuestra esperanza? Who's your hope? ¿Quién es? Who is? ¿Quién es? Who is your hope? Es Cristo. It's Christ. En nosotros la In esperanza us, de gloria. Christ is Dijo the el hope. apóstol Pablo, es Cristo en The nosotros Apostle Paul la said, esperanza Christ de in you, gloria. the hope. Él es. He is. Debemos de We must conocerlo. know him. Así más personalmente. So in a more personal way. En el último año, 2 años, In his only En el in his último año. last year. he aprendido más cosas que en los otros 39. I've understand more things than Por in las the cosas last que Dios me ha 39, estado because enseñando. The Lord has taught me a lot. Y yo digo, ¡qué And I said, maravilla! wow, this is awesome. ¿Cómo es que tú siendo Dios How is that you te being ajustas a God, nosotros adjust to us? y confías en How nosotros? you can trust in us. Esa es una tremenda esperanza que tenemos. That's a truly hope cuando that we vemos have que Dios es así. when we can see that God is like Un that. cristiano sin A esperanza Christian without hope, es una contradicción, it's a total contradiction. porque Cristo es la esperanza de Because Christ gloria en is hope, nosotros. is the hope of glory in us. ¿Qué esperamos What are nosotros? we waiting? What are we hoping? Que la voluntad de Cristo That the sea will of hecha en este Christ be mundo, ¿no? done in this world, right? Esperamos verle, esperamos We irnos con we Él. want to go with Sí, him. Yes. pero antes de eso, But before that, queremos ver su we obra want to see aquí, his work in here. hacer su obra aquí. To do his work in here. ¿O no? It is Solo land. queremos irnos It al is cielo. earth. Or you only want to go to heaven. Colosenses 1:27 dice, Colossians 1:27 says, fíjense qué maravilla, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. O sea,
No digo means para la iglesia. he didn't say for the church. Es un error lo que hace la That's iglesia a hoy. mistake what the church is doing. Meter todas las cosas para sí misma. To do all the things Eso for no itself. es. Escucha It's lo not que like dice. that. Listen what it's Dios saying. decidió God decided darles a conocer to give- este plan to give this message, to tan decide grande y this plan, maravilloso so great and marvelous para las for the naciones. nations. Y es el siguiente. And it's the next one. ¿Sabes cuál es ese plan? You know what is that plan? Que Dios That envió a God Cristo Send Christ para que habite en so ustedes he can dwell in you. y les dé la seguridad And he gave you the de security que van a compartir that you will share el poder y la the gloria de power Dios. and glory of Eso es God. futuro. That's future. Compartir la gloria es en el To share futuro. the glory, it's in the future. La herencia es en el The futuro. inherit is in the future. Pero aquí But in here, Él quiere habitar en cada uno he de wants to nosotros dwell in each one of us. para hacer nuestro trabajo con las To make his naciones, job with the nations. para compartirle a los que no To le conocen. share for those who doesn't know him. Tu campo misionero son los que te rodean. Remember that there are a lot of missionaries. Muchos quieren irse a la China Many o wants to go to China, a la India, to India. pero tienes tu campo misionero aquí. But you have your Todos los que te landing rodean son here. tu campo misionero. All those persons who surround you are Es a donde tienes in que ir. Christ. That's where you have to go. Lo que Dios está haciendo, What el God habitar is en ti, doing in es para you que tú ganes Is that you plan para Cristo a los que están a tu alrededor. for Christ that all that are Y eso va surrounding you. conformando finalmente a todas las naciones. And that goes to all the nations. Y finalmente tú And y todos los que finally, you ganas and all that you're van a ver el poder y la gloria de winning Dios. for God will be able to see the ¿Eh? glory of God. Ese es el asunto. That's the point. Entender el To poder de understand Dios. the power of God. ¿Y para qué es ese poder? And what's that power for? Es el poder que It's resucitó the a power Cristo to resurrected Christ. y debe ser entendido And por it la must be iglesia understood by the church para hacer las obras de Él. to his church be done. Nosotros podemos hacer muchas We can cosas do many things, humanas human things, que no van a tener trascendencia, créemelo. that will not transcend. Las cosas de Él son eternas. But his things Las are nuestras son eternal. simplemente Ours temporales. are only temporary. Así que necesitamos cambiar So we need to change. y necesitamos alinearnos We con Él. need to go with him. Dice Efesios Ephesians 1:19. 1:19 said, Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios the power of God no tiene límites. has no limits. Dice, el poder de Dios The power of God no tiene límites. has no limits. Hoy me estaba comentando Abel Today, our pastor Abel was saying to me de todo lo que Dios ha hecho en este último tiempo what the Lord has done in these last y que ha times. sobrepasado toda And su that has preparación. surpassed all his preparation, Y todo lo all que his él había studies, hecho por all años. what he has done for years. Y Dios ha superado todo eso con God has creces surpassed all that. y le ha abierto puertas que él And nunca has se opened imaginó. him many doors that Ese he es could Dios. even imagine. Su That's poder no God. tiene It's a límites. power. His power has no limits. Podemos hacer todo con nosotros mismos. Podemos hacer las cosas por nosotros We can mismos do many things by ourselves, y no vamos a llegar al mismo fin. but we are not the gate to the point that God Necesitamos wants. entender We ese need to poder understand this power para hacer la obra del to Señor. achieve the goals that God wants. Así que eso nos lleva So that take us a que seamos una iglesia to be a church llena de poder. full of power. Dice el verso 19 una Verse vez más. 19 says, one Pido more time, también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Viste, todo es con ese ejercicio del poder de Dios. we were talking about the power Ese of poder God, de resurrección. the power of resurrection. Satanás intentó destruir a Cristo. Satan tried to destroy Christ. Pensó, ya lo mato He thought, I'm going to be able to y do tomo it. lo que es de él. And everything that is of him. Pero no sabía But he didn't knew que Dios lo resucitaría. that God will resurrect him. Que Cristo dijo,
And Christ said, nadie me quita la vida. nobody will take Yo my tengo el life. poder I have the power para ponerla to give it. y tengo el poder And I have the para power volverla a tomar. to have it again. Así que Cristo So demostró Christ showed que el poder de Dios that the power of Christ sobrepasa al pecado. surpassed sin. Es más fuerte que toda la It's actividad more powerful destructiva del than maligno. all deep evil. Qué maravilloso es Dios How con eso. great is God with this? Romanos 1:4 dice, Romans 1:4 said, Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! A Cristo la gloria. No queremos saber muchas cosas como Salomón. we don't want to know many things as Solomon. No queremos entender todas we las don't want to cosas. understand everything. Solo queremos entender We a only Cristo. want to understand Christ. Solo queremos entender a Dios. We only want to understand God. Queremos entender a su we want to Espíritu. understand His Spirit. Queremos tener ese poder. We want to have that power. Ese poder que lo that resucitó, power that resurrected Him. que lo sentó a la diestra del that Padre seated Him to the right of the Father. y que Dios quiere llevar a la And iglesia God wants to take the church a esa misma to posición that same position de autoridad y of poder. authority of power. Es importante It's very entenderlo. important to understand. Efesios 2:6 2:6. dice, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Es un hecho. Es un hecho. Tenemos ya un lugar reservado. Qué maravilla de Dios. Solo es el poder de Dios el que da Only the dominio, power of God porque el poder de Dios es can sobre make todo it, señorío, because it's over everything, sobre todo poder, over all powers, sobre todo nombre over every name que se pueda nombrar a lo largo that de la can be eternidad. named through the eternity. Y la iglesia debe And the vivir en ese church poder. must have that power, Y eso es lo que le dará dominio. and that will domain it. Dice la Escritura, domina The en scripture medio say, de tus enemigos. domain between your O sea, enemigos enemies. siempre va a haber. You always have enemies. Pero así como Jesús, But of Jesus, nadie lo venció. He didn't defeat. Él He puso wasn't su vida. defeated. He put it his life. Mientras no era el tiempo, It was not the nadie time. podía quitarle la vida. Until it was no time, nobody was able to kill him. Hasta que fue el tiempo, Until the time came, Él puso su vida. He gave His life. Y todo eso es And all that is, para que nosotros entendamos so we are able to que understand solo con su that poder only with His power podremos ser eficaces we can be en la useful, proclamación del Evangelio useful in when y proclaiming para the dominar al gospel maligno and to defeat the enemy en todos los terrenos. in all the fields. Efesios 1:21 dice, Ephesians 1:21 con says, ese mismo poder, lo vuelvo a repetir, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Ahora, ¿para qué es todo eso? Now, what's all ¿Para this qué Dios about? le da poder a la But iglesia? God want to give power to the church, Para que la iglesia so the anuncie church el use Evangelio. use the gospel. La iglesia tiene este poder The church has para this usarlo power en el to establecimiento use del reino de Dios. establishing the kingdom of God. El establecimiento del reino de Dios no es Establishing the cuando kingdom of cantamos, God is not when we're singing. es cuando la gente viene It's al when reino, people comes to the kingdom. cuando ganamos a alguien más. When we gain someone Eso no more. es posible en fuerzas That's only humanas. possible with human forces. Ve el mensaje que dio Pedro, See the message that Peter gave. un mensaje muy simple. It was a very simple message. Él no cambió los He corazones, didn't change the hearts. fue Dios, It was God. fue el It Espíritu was the Holy Spirit el que redargulló todos esos 3,000 de ese día. who reunited those 3,000 Y that todos day. esos dijeron, varones hermanos, And ¿qué those who said, hacemos? What are we doing? No es que Pedro dio un It's mensaje not that muy Peter elocuente. gave a very important message. Fluyó con el poder de He Dios. flowed with the power of God. Es muy simple, It's very simple. muy simple. Very simple. Y el objetivo son los And the demás, objective are the others. que oigan la palabra, That the others can hear the que word. oigan a Dios Can hablándoles. hear the Lord talking.
Ahora hasta hacemos trampa cuando llamamos a las gentes Now a we're aceptar a cheating. Cristo. Now we even cheat. He oído a la gente decir, los que vinieron por primera vez, póngase de pie. When we said those who are Y se ponen here de for pie. the first time, and many people Ahora stand repita up. usted conmigo. Now repeat with me. Y repiten como And pericos. you repeat. Bla, 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 bla. Y por eso no pasa nada. And that's where nothing happens. Porque así no es. Because it's not like Tiene that. que llegar al corazón. It has to come to your Y tiene heart. que producir And eso it que has to produjo produce en that esos that produced 3,000. those 3,000. Que dijeron, ¿qué They say, haremos? what are we doing? Ya What will we entendimos, do? ¿qué hacemos? We understand now what? Y entonces, ¿qué dijo Pedro? And Peter said what? Arrepiéntanse cada uno. Repent. Arrepiéntanse. Repent. Y el Señor les dará And su the poder, Lord will give les dará you su His Espíritu power, Santo. And will give you the Holy Mira, Spirit. ¿ven la diferencia? That's the Yo puedo difference. convencer a alguien, tú puedes convencer a I alguien. can convince someone. you Eso can no convince sirve. someone, but it's not useful. Eso no dura. That won't last. Puedes emocionar a You alguien, can get someone emotional. pero solo el poder de Dios, But it's only the power es el que of trae God convicción, that will, el que derriba that las will barreras change our hearts, y muestra la gloria de Dios who al will corazón del break those hombre. walls, who will be able to Y entonces change our responden hearts. así. So that's why are responding, are answering like that. Así que no es para el beneficio So personal, it's not for your own benefit. es para la gloria de It's for the Dios. glory of God. Él es glorificado. He's glorified. Ok, cuando cantamos y le When we adoramos, sing, when we praise Him. pero más cuando la But He's iglesia more hace su glorified voluntad, when the church make His word. cuando la iglesia Make His cumple. will, when the church con la fulfills misión. with the mission. Mateo 17 Matthew 10:7. dice, cuando vayan, anuncien este mensaje, ya está por llegar el reino de Dios. Es todo lo que tienen que decir. That's ¿Viste? the only thing that we have to say. No tienen que darles unas super You don't have explicaciones. to give a lot of Claro, explanations. Francis Schaeffer decía But of course, Francis Schaeffer said que el evangelio debe de ser that the sencillo, gospel must be simple, dependiendo de la persona a la que se le comparte. depending of who you're talking Y to. tiene razón. And she's right. ¿Ves? Ya está por llegar el reino. The kingdom is about to come. Arrepiéntanse. Repent. Es todo lo que predicaba Juan el Bautista. That's what John the Baptist prayed. Y la preached. gente venía a bautizarse. And people get baptized. Eso es lo que necesitamos ahora. That's what we now need. Hay millones de personas. There are millions of Que no people conocen a Cristo. who doesn't know Christ. Ahora pues todos decimos qué difícil es, Now we say, how difficult is this? porque son nuestras estrategias, Because they are our strategies, son cosas humanas, are human things. pero el poder de Dios But the power of God puede prevalecer sobre todo eso. can go Y puede can alcanzar surpass los everything corazones. and can reach those hearts. Ahora Cristo es la cabeza de la iglesia, Christ is the head of the church. es decir, el que manda, It means who is the boss, el que te cuida, who takes care el of que te you, protege, who protects you. porque eso es lo que hace tu cabeza, ¿sí o no? Because that's what a Te head cuida, does, takes care protege, of you, protects Y you, genera las órdenes. and generates the orders, the commands. Dice el verso 23 de Efesios 1. 23 of Ephesians Con said, Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Así que nosotros necesitamos ver esa posición de Cristo en la iglesia. we need to see that position of Christ at church. El centro es Él, He's the central. la cabeza es Él. He's the head. Él es el que entregó su vida. He's the one who gave Para his life salvarnos. to save us. Él es el que He's the one resucitó. who resurrected. Es el que nos muestra este poder He sobrenatural. showed this supernatural power. Y Él tiene esta posición de and he has autoridad, that position of authority, sentado a la diestra del Padre, seated at the right of the Father, donde todas las where cosas all the things se encuentran bajo su poder are over his power, y bajo su are autoridad. under his authority. Y nos ha dado ese lugar con And Él he has gave his place with para us. que nosotros también gobernemos So en we este are able mundo. to govern with him. Para que, como So- dicen, las puertas del Hades no prevalezcan, So the doors of the Hades don't prevail. sino para invadir el reino del maligno So we can, y traer libertad a los so we can cautivos. bring freedom to the captives. Efesios 1:22 dice, 1:22 Dios said, puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo puso y lo nombró jefe
de la iglesia, así que Él está actuando a través He's de ti y de acting mí. through you and I. Esa es la razón, That's the reason. esa es la misión. That's the mission. La iglesia expresa a The Cristo. church expresses Christ. No tenemos que prepararnos You don't demasiado. have to prepare a lot. No estoy diciendo que no estudiemos. I'm not saying that you Están don't bien los study. institutos, Institutes are okay. pero no es porque yo sigo un plan de A más it's B más not- C y but it's llego a not a D. plan. But it's not a plan. No es así. It's not like that. Es que yo pueda It's that I poner toda mi confianza can put all my trust en Cristo. in Christ. Él es la cabeza. He's the head. De Él fluyen todas las cosas. From him flows everything. Él es el que decidió. He's the one who decided. Escucha, Él decidió Listen, he decided que el mundo sepa that the world knew de Él of him a través de la iglesia. through the church. Que la gente sepa That de people Él know a través de of la him iglesia. through church. Por eso es importante That's why que la it's very iglesia se important that exprese. church express. La iglesia es literalmente la The mano church is literal the para hand realizar la obra de Cristo. to make what Los- Christ wants. Los pies para ir a los corazones The quebrantados feet to por el reach to pecado. those hearts La voz de full of amor sin, de un and to padre fill them with amante. love. Eso es la iglesia. That's the church, Y debemos de entenderlo. and we must understand that. Él llamó 12 personas para caminar con él, ¿sí o no? He called 12 persons to walk with him. ¿Eran los más preparados? Weren't they the most prepared? ¿Eran los más listos? Were they the more smart? Estuvieron con él 3 años. They were with him for 3 years. El entrenamiento era caminar con él. The coach Conocerlo a él. The train consists to knowing him, walk with him. Ese era el entrenamiento. That was the training. Llegado a un punto, There was a point. no hizo examen, He didn't make an exam. no hizo graduación, He didn't have a prompt. pero llamó, ya para ese entonces tenía 70. But he called. Y dijo, ahora vengan He ustedes. called, now you come. Y los puso de 2 en 2. And he put them in from by two by Y les two. dijo, ahora vayan a compartir Now go and share the a word estas ciudades. to these cities. Y ellos fueron. And they went. No se sentían They muy didn't ungidos, feel very anointed. no se sentían They didn't capacitados, feel the smartest, very anointed. solo fueron obedientes. But they were obedient. Y fueron. And they went. Y cuando llegaron ahí, And when they arrived to cada those uno a cities, esos lugares, each one of them, empezaron a anunciar el reino they began to announce the kingdom. Dios. God, con su espíritu, with his spirit, con su poder, with his power, lo respaldaba. backing them up. Y había milagros entre la And there gente. were many miracles. Sanaban las personas. He healed people. Los demonios salían huyendo. Demons ran out. Y cuando ellos regresaron, And when they came back, los más sorprendidos eran ellos. the most surprises were Y le them. dicen a Jesús, Because they told hasta los Jesus, demonios even the se nos demons sujetan en tu were nombre. subjected in your name. Ni siquiera se dieron cuenta cuando Dios They los didn't preparó. notice how well prepared we were. Pero el Señor puso su confianza en But ellos, you were trusting them. en unos pescadores In some fishermen que no tenían mucho who conocimiento, had not a lot of knowledge, pero obedecieron a Cristo. but they were obedient to Christ. Es más importante It's more important obedecer a to Cristo obey Christ que saber un montón de cosas. than to know a lot of information. Ahora, lo importante aquí Now, es the que important Jesús here is that Jesus puso su confianza en put ellos. their trust in them. No dijo, no, es que no saben nada. He Es que no han didn't- pasado por they el don't know instituto. anything. They didn't went to the No han institute. estudiado nada. They haven't studied. No, pero han No. estado conmigo. But they have been with Han me. caminado They conmigo. have walked with me. Y ya aprendieron, And they aunque taught, ellos no lo saben. And they learned a lot. Y todo fue Even though mandarlos. they know, and that's why Y entonces ellos lo supieron. Que es con el poder de Dios, So with the power of God, no con estrategias humanas. that's what's with Tú ve power a of Felipe. God, not with human strategies. Ve a Felipe, God, see Philip. lo pusieron a servir mesas, He was serving tables. porque todos se quejaban que no estaban bien because atendidas everybody las were viudas. complaining that they weren't served very well. Y pusieron a este hombre. So they put that Y lo man. importante es lo que dice la Biblia And de the él. important is what the Bible said about Un varón him. lleno del Espíritu Santo. A man full with the Holy Spirit. Un varón lleno del Espíritu A Santo. man Y with lo pusieron the a Holy servir Spirit mesas. in him. And he was serving tables. Y hizo su trabajo sirviendo And mesas. he fulfilled his job, his mission. Pero cuando empezó la persecución But when the persecution en Jerusalén,
at Jerusalem, y salieron muchos. and many ran out. Él fue uno de los que salió. He was one of those who ran out. Él fue a Samaria. He went to Samaria. No tuvo que llamar a Pedro. He didn't have to call No tuvo que Peter. llamar a sus cuates. He had to call No his puso a friend. orar a toda la iglesia. He would Oren all por the mí church to porque pray voy a ir for a him. Samaria. Please, Él fue a Samaria. church, please Porque pray el for me. Espíritu Santo le dijo que But fuera. at the end he went to Samaria because he was Y told cuando by the llegó a Holy Samaria, Spirit. empezó a And when he anunciar el arrived, evangelio. He began to announce the gospel. Y empezó a sanar a los And he began enfermos. to heal the sick ones. Escúchame. Listen to me. Hoy hay muchas campañas que There podemos are many ver. campaigns that we are able to see. Lo llenan estadios Stadiums are con filled muchos cristianos. with a lot of Christians. Todos son espectadores. They're all spectators. Unos poquitos sanan, But only a few are healing. que pasan ahí al frente. That goes to the front. Y unos pocos sanan. But only a Todos los few demás heal. solo son espectadores. All the others are spectators. All Ahora they're quiero que watching. veas la diferencia con So Felipe. please see the difference. Felipe no tenía with Philip. espectadores, He didn't have spectators. no tenía paleros. He didn't have Él fue solito. people watching Con el Espíritu him. Santo. He was alone with the Holy Spirit. Habló el evangelio. Talked the gospel. Le trajeron una persona preached, and the person was brought to him. enferma y la Sick, sanó. and he was healed. Como vieron que la sanó, As he did trajeron a todos los notice enfermos de that he was Samaria, de la healed, ciudad. Many people were brought to him. ¿Y sabes and qué they dice were la healed. Biblia? And you know what the Bible says. que sanó a 3. That he healed 3 persons. Eso dice. ¿Qué dice? That's what it says, the Bible. La Biblia The dice, Bible says. y sanó a todos. And he healed everyone. A todos. Everyone. A todos. Everyone. No necesitaba espectadores. He didn't Ninguno need de esos era spectators, convertido. Because no Pero one of them were Christ. Se They were enfrentaron Christian al people. poder de Dios. But they were able to see que the venía power of representado God en Felipe. that was represented by Hombre Felipe, lleno by del Felipe, Espíritu a Santo. man full with the Holy No sabía Spirit. muchas cosas, He didn't know many things. solo lo que había aprendido de Only Dios. what he had learned from God. Y eso fue suficiente. And that was enough. Sanó a todos los enfermos He de la healed ciudad. everyone, all the sick people from the city. ¿No quieres que sea así? Don't you want to be like that? Entonces tiene que ser como Él lo hizo. So it has to be like he did. Estaba orientado hacia las personas que no conocían a He Cristo, was talking to the people who didn't know Christ. no hacia ellos mismos. Not to it's Es to un error que ha themselves. cometido la That's iglesia a ahora. mistake that church has Todo committed. es para uno, Everything is for us. pero todo lo que Dios quiere But hacer everything that God wants to es para do alcanzar a todos los que is no to le reach conocen. all those don't know about Him. Te llena de plenitud a ti You feel very para que plenty. compartas eso con los que no le He conocen. fills you with a lot of things to go and share the world. Y hay esa plenitud en la iglesia. And there's that spirit in Es el church, canal de bendición that channel of mediante blessing, el cual Dios lleva consuelo that path of blessing, y salvación a la raza humana. and it brings Así que la iglesia salvation debe to the comprender human su beings. papel So the church must understand, como medio de expresión de Dios as he must understand itself as a medium of expression of God, y ocuparse en ello. and to work of it. La iglesia debe mantenerse unida a Church Cristo must be para que gathered entonces with fluya God, la vida. so the life can be able Y to otros flow, reciban un toque de and Dios. another receives a touch of God. No es con palabras humanas. It's not with human words. No es que tan bien podamos It's not argumentar. how good you can talk. Es con qué poder llegamos ante los It's what are demás. you giving to the others. Colosenses 2:19, Colossians 2:19 la says, segunda parte del versículo, the second part, dice, Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. ¿Viste? Lo importante es the lo que Dios important quiere, is what God no lo que tú y yo wants. queremos, Not what you and I no lo que want. tú y yo nos Not what imaginamos. you and I imagine. Todo es de acuerdo al plan de Everything Dios. is according to the plan of God. Por eso nos importa That's mucho why it's very important unirnos a Él, to be with Him, estar unidos a Cristo, to be united with Him, estar unidos a Cristo. to be with Him, Con eso to fluiremos be one with Him, en and lo we'll que Él be tiene. able to flow en su poder in His power, y las gentes recibirán eso. and people will be able to Juan receive that. 15:4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. John 15:4.
no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. You cannot do anything if you're not with him, with me. Y esto, hacer algo, tiene que ver And doing con los something planes de Él, It's about with con his el avance plans. del reino It's about en la with tierra. the kingdom in earth. No con mantenernos contentos a nosotros. Not to be happy between each other. Bueno, está bien It's okay que en la iglesia nos that juntemos, the church, as a que nos church gocemos gathering, en su and to presencia, be joy in his que saltemos de presence, and to alegría, have que joy, dice la and Biblia, to que lo jump, hagamos, and to jump in que his nos presence. gocemos en Él, It's not bad to que have gritemos joy de in him júbilo. and to scream Todo eso es with correcto, jubilee. It's perfecto. so correct. That's perfect. pero tenemos que salir But we must go y out llevar con nosotros and to take with us a Cristo. Christ. Les leí hace rato que Él era el secreto. A moment ago I told you he was Cristo a es el secret. secreto He- habitando en nosotros. He was a secret dwelling in us. Y esa será la manera And that will be a way en que nosotros expresemos a Cristo. that us express Christ. No solo nos queremos ir al cielo y ya, We don't only want to go to heaven and that's all. sino queremos hacer lo que Dios quiere But we want to do what que God sea hecho en wants este mundo. to be fulfilled in this world. No solo queremos ayudar a unos, You only have to take care about only a few queremos que se persons. salven. We want them to save. Uno puede argumentar con alguien You can talk to someone y derribar todos sus argumentos. and to destroy all his arguments. Yo lo he hecho muchas veces. I've done it a lot of times. Ya no tiene nada que decirme. And they had nothing to tell Y sin me. embargo no se arrepienten. But at the end, they don't repent. Porque no es mi habilidad Because that's not my ability para destruir sus to argumentos. destroy those arguments. Tiene que ser Dios, It has to be God. que es el que toca el corazón, He's the one who touched the que es el que hearts. puede traer una conversión a la He's the one persona. who touched the hearts. Entonces no es mis herramientas, So those are not my tools. es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Y la iglesia And church es la que brilla is the one that shines en el mundo de oscuridad. in the darkness. Es a donde todos tienen que mirar, It's where we must look porque es lo que Dios decidió que fuera because God decided el medio para expresarse. the church to be the medium to express. Así que es una gracia tremenda de Dios, So that's the grace of un God. privilegio That's a enorme total privilege que Dios nos ha dado. that God has given to ¿Haremos us. eso Are we going to do that? o haremos un club Or we only make a club? donde todos vamos a estar contentos? Where we're all gonna Donde be todos somos happy, miembros. where we're all members. ¿Seremos siervos de Cristo? Are you going to be a servant of ¿Le Christ? seguiremos Are you going to follow him? a donde Él quiera que Where vayamos? will he wants us to go?